El 1 de enero de 1994 entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por el que México, Estados Unidos y Canadá se convertían en un mercado integrado a través de la supresión de barreras arancelarias y comerciales. Paralelamente, en el estado de Chiapas, tenía lugar una sublevación armada a cargo de un grupo de indígenas conformados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Años después del establecimiento en Chiapas del primer campamento del EZLN en 1983, y tras los esfuerzos por acumular apoyos y tejer redes de solidaridad con organizaciones locales, el 1 de enero de 1994 tenía lugar también la declaración pública de guerra al gobierno mexicano y la toma de los municipios como San Cristóbal de las Casas. El zapatismo irrumpió en la escena política de México en la fecha en la que el gobierno federal encabezado por Carlos Salinas de Gortari se disponía a celebrar la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En la madrugada del 1 de enero de 1994, cuando miles de combatientes indígenas se levantaron en armas y tomaron 5 cabeceras municipales de Chiapas en el extremo del sur del país, desde San Cristóbal de las Casas, los rebeldes se presentaron al mundo con una declaración de guerra al gobierno mexicano y definieron su origen en los procesos históricos que desde la conquista resultaron decisivos para el alzamiento. Como respuesta, el gobierno federal envió al ejército a sofocar la rebelión. Los combates entre ambas fuerzas duraron 11 días. A partir del 12 del mismo mes, el gobierno y el EZLN iniciaron acercamientos con el fin de buscar solucionar el conflicto por la vía del diálogo. Se establecieron las mesas de diálogo de San Andrés Larraínzar, las cuales se mantuvieron durante el sexenio de Salinas y continuaron con el de Ernesto Zedillo. Sin embargo, los zapatistas rompieron el diálogo debido a la propuesta de reformas constitucionales del gobierno federal que no respetaba comprometidos en los acuerdos de dichas mesas. Zedillo respondió con una nueva ofensiva militar. Se emitieron órdenes de aprehensión contra los dirigentes del EZLN y el hostigamiento contra las comunidades zapatistas. Como informa Luz Mondragón 2023, el 1 de enero de 1994, en la madrugada, se levantó a mano armada el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, luchando por los derechos de los pueblos indígenas. Desde diversos puntos de la selva chiapaneca, varios grupos indígenas llegaron a San Cristóbal de las Casas, tomando control de la presidencia municipal. En respuesta, el ejército fue enviado inmediatamente a Chiapas para poder controlar la situación. A los 12 días de la guerra entre los zapatistas y el ejército se mandó a parar el fuego y en febrero iniciaron las primeras conversaciones entre el EZLN y los representantes oficiales. El 16 de febrero de 1996, en el municipio de San Andrés, Chiapas, se firmaron los Acuerdos sobre Derecho y Cultura Indígena, también conocidos como Acuerdos de San Andrés, donde se estipulaba que se realizarían reformas para poder cumplir con las demandas de los pueblos indígenas, como brindarles autonomía en diversos sectores, reconocerlos como entidad de derecho público y garantizar la integridad territorial de los pueblos indígenas. Sin embargo, el gobierno no cumplió con los acuerdos y se canceló el diálogo. En mayo de 1997 en adelante, se acrecentó la violencia contra los indígenas, especialmente en Chiapas. El 22 de diciembre de 1997 sucedió la matanza de Acteal, donde alrededor de 60 paramilitares se reunieron y asesinaron a un total de 45 indígenas, donde se encontraban niños, mujeres y hombres. El 24 de febrero de 2001, el EZLN convocó a participar en la Marcha del Color de la Tierra para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. En 2006, como indica Raúl José, de 2024, una brutal represión por parte del gobierno en el poblado de San Salvador Atenco frenó el avance del ejército zapatista, que ya no solo peleaba por los pueblos indígenas, sino por todas las personas humildes en el país. Hasta la actualidad, el EZLN busca propiciar un cambio y sigue peleando para que sus demandas sean escuchadas. La comprensión de este tema para nuestra época es muy importante, ya que este estado, Chiapas,
luchó por tener derechos laborales y dignos, debido a la sobreexplotación de la mano de obra por el actual modelo neoliberal que se maneja en el país. Gracias a este grupo paramilitar y las acciones tomadas por EZLN, se logró que la población indígena obtuviera derechos y necesidades básicas. Además, actualmente en algunas escuelas se está implementando la enseñanza de las lenguas indígenas y la importancia de su cultura. También es importante la comprensión del tema porque de esa manera se puede ver de una manera directa los efectos negativos del modelo económico que se está usando en el país y hacer una población consciente de la vida a su alrededor. También se impulsaron otros movimientos sociales como el de justicia y derechos humanos y movimientos por la tierra y el territorio, los cuales también fueron movimientos donde los indígenas lucharon por sus derechos. Esto con base a la fuente Red Desk.